Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a empezar el módulo de urgencias, hablando de introducción a la toxicología y vamos a abarcar la primera parte de las sobredosis. Entonces, comenzamos. Ok, vamos a empezar hablando de un par de conductas generales en cuanto a la toxicología. Primero, pues hay ciertos hallazgos físicos que me van impulsando hacia un diagnóstico hacia otro. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con sistema nervioso simpático y parasimpático. Por ejemplo, miosis versus midriasis. Si la piel está húmeda versus seca. Miosis, por ejemplo, se puede ver en la intoxicación por barbitúricos, por ejemplo, en intoxicación por opiáceos, por colinérgicos, y midriasis se va a ver por simpatomiméticos o intoxicación por anticolinérgicos. Piel seca se va a ver pues en anticolinérgicos y piel húmeda en intoxicación por colinérgicos, etc. Usualmente un tema bien importante cuando hay alguna intoxicación es la pregunta del tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El tema del tiempo es importante por ciertas medidas, pues más que todo gástricas, de cosas que yo puedo hacer para detener la absorción del fármaco o tratar de removerlo, que por el contrario, si ha pasado mucho tiempo, entonces no lo puedo hacer. Cuando yo tengo una intoxicación aguda, lo primero que debo pensar es en darle al paciente carbón activado. Esto se lo doy cada 2 a 4 horas y esto lo que va a hacer es que va a disminuir la absorción de lo que el paciente consumió y también va a acelerar que las toxinas sean removidas del cuerpo en estas personas. El carbón activado es seguro para todas las personas. No funciona en los siguientes casos. La mnemotecnia fails. No funciona en pesticidas. La mnemotecnia es en inglés. Heavy metals o metales pesados. Ácidos, álcali, alcohol, iron de hierro, litio, solventes. No funciona en estos de aquí, pero igual es la primera línea de carbón activado. Hay otras cosas que yo puedo usar para disminuir la absorción pues, gástrica. Puedo inducir el vómito con sirope de ipecac. Pero realmente esto pues tiene muchas contraindicaciones, casi no se usa y se tendría que hacer en prácticamente la primera hora para que sea efectivo. O sea, quizás el único contexto en el que sería útil es un contexto pues no hospitalario donde estoy en la casa de una persona y es lo único que hay. Entonces quizás hay. Igual tiene varias contraindicaciones, especialmente si es cáustico, si el paciente ingirió cáusticos, yo no voy a hacer que lo vomite de vuelta esos cáusticos y queme más el esófago. Entonces, todas las cosas que puedo reexponer el esófago a la gente, no usaría esto. Y además, esto nunca está recomendado para los niños. Otra cosa es lavado gástrico. En lavado gástrico, el ideal es sacar lo que sea que está en el estómago para tratar de que no sea absorbido, pero pues realmente la eficacia es muy baja. Si yo hago el lavado gástrico a los 5 minutos de que el paciente ingirió, la efectividad puede ser como un 52%. Y si yo lo hago a los 60 minutos, puede funcionar hasta un 16%. Entonces, o sea, realmente tengo que ser ultra mega rápido para que esto funcione y ya después de la primera hora el lavado gástrico no funciona. Así que tampoco va a ser la respuesta porque los pacientes usualmente no se presentan en la primera hora de ingestión. Otras posibilidades que existen es irrigación de todo el tracto intestinal. Esto yo lo usaría en pacientes en donde ingirieron una gran cantidad de píldoras que yo puedo verlas
en rayos X. Y lo que se haría aquí es que se pone un tubo gástrico, se pone pues alto volumen, 1 a 2 litros por hora, y polietilenglicol, básicamente causando al paciente pues una diarrea, para que haya menor absorción. Otro es diálisis. En diálisis, este sí vamos a parar un poquito, porque es más importante. Vamos a hablar de hemodiálisis, es lo mejor. Entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, hemodiálisis 20 veces mejor. Esto lo voy a usar para tratar de remover las toxinas del cuerpo, especialmente si el paciente está grave, como en un coma, hipotenso, apnea, o si, por ejemplo, lo intubé, está en cuidados intensivos, etc. Hemodiálisis me sirve para las sustancias que van con la mnemotecnia I stumble. I stumble. Y de isopropanol, S de salicilatos, T de teofilina, U de uremia, M de metanol, B de barbitúricos, L de litio y E de etilenglicol. Otras medidas puede ser de forzar diuresis, diuresis alcalina. Casi nunca funciona esto, pero solo funciona con 2 medicamentos. Sería con salicilatos, o sea, aspirina, y fenobarbital. En el único contexto donde yo le haría al paciente pues bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina para que bote más rápido estas toxinas. También está la triada, que es naloxona más dextrosa más tiamina. Este se le conoce famosamente como el cóctel de urgencia. Prácticamente se le da a los pacientes primera línea cuando les tienen el estatus mental alterado, porque aborda las causas más comunes de estado mental alterado, que son pues intoxicaciones. Naloxona va a agarrar intoxicación por opioides. Naloxona es diagnóstico y tratamiento. Si es opioides, definitivamente el paciente de una vez responde y excesivamente rápidamente, y tratamiento porque revierte la parte de la intoxicación por opioides. Dextrosa va a tratar la parte de la hipoglicemia, que puede ser una causa de estado mental alterado, y también alcoholismo, porque algo bien común es que los pacientes toman alcohol y por tanto no toman nada más y terminan hipoglicémicos y terminan con deficiencia de tiamina. Entonces, por otro lado, tiamina también es para los alcohólicos. Entonces, intoxicación aguda por alcohol, hipoglicemia, opioides, todo esto lo estoy tratando con el combo de naloxona, dextrosa más tiamina. Y por otro lado, mencionar que si un paciente tiene alguna convulsión intoxicado, aunque no sepa necesariamente por qué está intoxicado, la primera línea van a ser benzodiazepinas. Benzos. Es la primera línea. Si no responden, la segunda línea sería barbitúricos en convulsión por intoxicación. Fenitoína y fosfenitoína no estarían indicados en este caso específico. Y para terminar la parte de la introducción a la toxicología, mencionar que en cuanto a los test diagnósticos que yo corro, yo puedo correr varias cosas. Yo puedo correr el test en suero, lo puedo correr en orina. El mejor test inicial va a ser un inmunoensayo de la orina del paciente. Claro, la posibilidad de que sea positivo va a depender de la droga que uno ingirió, porque hay algunos que tienen una vida media muy corta, por ejemplo, alcohol de 3 a 5 horas, y otros que tienen vías medias de días. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las sobredosis. Entonces vamos a comenzar hablando de sobredosis por opioides. Los opioides incluyen medicamentos como morfina, incluyen medicamentos con fentanil,
Y los opioides incluyen también heroína. Todos estos son opioides. Opioides son agonistas de los receptores mu, kappa, lambda. De los más importantes son los receptores mu. La toxicidad se va a manifestar principalmente por depresión respiratoria, que si cuando estoy haciendo el examen físico del paciente voy a notar que va a tener la frecuencia respiratoria disminuida, por ejemplo en 8 o en 6, y esto me va a llevar a una acidosis respiratoria muy rápidamente, que si no es tratada adecuadamente le puede llevar al paciente a la muerte. ¿Qué efectos tienen los opioides? Los opioides tienen, bueno, sus efectos normales como medicamentos, analgesia, efectos eufóricos. También los opioides van a causar algo muy común que va a ser miosis. Buscar miosis en el examen físico. Los opioides van a causar constipación, bradicardia, hipotensión, disminución de la presión arterial, hipotermia también. Lo pueden recordar como el hipo todo, baja todo, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, hipotermia, etc. Algo importante de opioides es también reconocer el síndrome de abstinencia. Si los pacientes no han consumido opioides por cierta cantidad de tiempo, van a tener ciertos síntomas y eso también hay que reconocerlos. En cuanto a abstinencia de opioides, de 3 a 4 horas, los pacientes van a tener miedo, ansiedad, van a estar buscando las drogas, van a querer la heroína. De 8 a 14 horas, los pacientes van a tener insomnia, bostezos, rinorrea, diaforesis, y midriasis. Y de 1 a 3 días, los pacientes van a tener temblores, espasmos musculares, síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea, taquicardia y piloerección. Yo recuerdo la parte de la abstinencia con la parte gastrointestinales, especialmente la parte de la diarrea, la midriasis y los bostezos. Esto es lo más característico de opioides para mí. El resto son cosas relativamente inespecíficas. Y si se dan cuenta, la abstinencia es totalmente lo opuesto a la intoxicación. En la intoxicación están bradicárdicos, hipotensos, hipotérmicos. Y por otro lado, en el síndrome de abstinencia están taquicárdicos, que no lo anoté. Está también midriasis, a diferencia de la miosis, y los gastrointestinales en intoxicación es constipación, pero por otro lado en abstinencia son vómitos y diarrea. Entonces es pues relativamente lo opuesto. Les recomiendo que memoricen estos tres. En cuanto al tratamiento, el tratamiento agudo ya saben que es naloxona. Y para prevenir los síntomas de abstinencia usaría metadona o bupenofrina. Eso sería con opioides. Entonces, vamos a hablar ahora de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son depresores para deprimir el sistema nervioso central. Como depresoras del sistema nervioso central, van a ayudar a que los pacientes estén somnolientos o yendo hacia estupor, disártricos, atáxicos. Claro, imagínense a alguien intoxicado, habla, ataxia, se quiere caer, parecido a una intoxicación por alcohol. Pero algo importante es que estos pacientes también van a tener depresión respiratoria.
Aunque en el contexto de benzodiazepinas, usualmente esta depresión respiratoria no es tan profunda como la de opioides o como la que vamos a ver ahora de barbitúricos. Es decir, no necesariamente terminan muriendo por esta depresión respiratoria. Lo que sí mueren los pacientes es cuando tienen combinaciones de benzodiazepinas con alcohol y otros medicamentos depresores, como barbitúricos. Entonces, el riesgo de muerte es con etanol o barbitúricos. Aparte de ingestión intencional de benzodiazepinas en forma de pastillas, si a un paciente yo le doy mucho de forma parenteral benzodiazepinas, como por ejemplo diazepam o lorazepam, estas benzodiazepinas vienen combinadas con propilenglicol. Entonces, si yo le doy pues muy seguido, bastante, por vía parenteral, lorazepam o diazepam a estos pacientes, puedo precipitarles una intoxicación por propilenglicol. En cuanto al tratamiento del benzodiazepinas, es más que todo de soporte. Es decir, ABC, pues intubación en caso de que esté muy deprimido el estado de conciencia, líquidos, etc. Ahora, todos conocemos que flumazenil sirve para revertir la intoxicación por benzodiazepinas, pero hay mucha controversia. ¿Por qué? Primero que todo, si yo le doy flumazenil por una intoxicación aguda por benzodiazepinas, ok, cool, voy a revertirlo. Pero si yo le doy flumazenil a alguien que está crónicamente tomando benzodiazepinas, yo puedo precipitar que este o esta paciente entre en abstinencia mucho más rápido y que tenga más convulsiones. Entonces es controversial la parte del flumazenil, así que usualmente el examen no va a poner que pongan flumazenil como una de las respuestas, por la parte de la controversia. En benzodiazepinas, la síndrome de abstinencia en benzodiazepinas va a ser similar a la abstinencia de alcohol, incluyendo la parte de las convulsiones y todo. Entonces, esto con benzodiazepinas. Vamos a hablar ahora de barbitúricos. Ok, entonces en cuanto a barbitúricos, también causan depresión del sistema nervioso central, pero esto sí, mucho más que las benzodiazepinas. Estas también me causan depresión respiratoria, que, igual con la parte de opioides, puede ser mortal. Puede causar que los pacientes estén hipotérmicos, pérdida de reflejos osteotendinosos, tengan pérdida de reflejos corneales, puede llevar a que los pacientes estén en un coma inducido por drogas y que los pacientes tengan ausencia de actividad en un electroencefalograma. Entonces, los barbitúricos me pueden simular muerte encefálica. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con esta parte que pueden simular muerte encefálica. Incluso en los criterios de muerte encefálica, una de las partes es verificar que el paciente no esté o no haya tenido ningún barbitúrico en las últimas 48 horas de vida, porque miren todo lo que puede hacer. O sea, puede simular que el paciente no tiene actividad en el electroencefalograma, que está en un coma, está hipotérmico, sin reflejos corneales, y ello lo daría por muerto. Y apenas termina la acción del barbitúrico en su cuerpo, y el paciente regresa como normal. Entonces, importante esa parte. En cuanto a tratamiento de los barbitúricos, no hay un tratamiento específico, pero como les mencioné previamente, puedo alcalinizar la orina. Ahora también vamos a hablar de cannabis, marihuana. El compuesto es THC, tetrahidrocannabinol, actúa sobre los receptores cannabinoides CB1, CB2,
Pues este es realmente fácil porque en cuanto a la clínica, los pacientes lo más característico van a tener inyección corneal y claro, van a tener aumento de apetito y boca seca. Además de estos síntomas que son más específicos para cannabis, bueno, los pacientes tienen pues otras manifestaciones como euforia, alteraciones perceptuales, el tiempo de reacción, la concentración, la coordinación motora, todos estos están alterados, se apartan socialmente y tienen el juicio alterado, pero pues son cosas un poco más inespecíficas. Cannabis me puede ayudar en los pacientes con cáncer porque les aumenta el apetito, disminuye las náuseas y vómitos y disminuye el dolor en estos pacientes. Abstinencia de cannabis se puede presentar pues cosas relativamente inespecíficas, irritabilidad, agresión, ansiedad, depresión, alteraciones al dormir, etcétera. Disminución en el apetito, que sería un poquito más específico para cannabis. Cannabis puede tener ciertas complicaciones. De estas mencionaría un par. Psicosis inducido por cannabis. O sea, aquí no estoy hablando de la intoxicación aguda. Claro, en la intoxicación aguda los pacientes pueden tener alucinaciones, etcétera, pero ya pasó la vida media del cannabis y los pacientes están psicóticos. Hay que hospitalizarlos, darles tratamientos antipsicóticos, etcétera. También cannabis puede inducir desórdenes de ansiedad, desórdenes del sueño y también puede inducir un síndrome de hiperemesis. Entonces, eso con las complicaciones de, pues, mucho usar cannabis. Ahora, seguimos a las siguientes medicamentos de sobredosis. Vamos a hablar de los alucinógenos. Como primero los alucinógenos tenemos a PCP o fenilciclidina. Fenilciclidina inhibe dopamina, serotonina y norepinefrina. Es un antagonista de los receptores NMDA. En cuanto a las manifestaciones clínicas de fenilciclidina, son muchas. Pueden anotar si acaso las relativamente más importantes. Los pacientes se van a presentar con miosis. Los pacientes se van a presentar con agresividad. Eso es muy importante. Quiere golpearlo a uno apenas llega al cuarto de urgencias. Va a tener signos pues de pelea, por ejemplo. Va a tener algo también bien importante, nistagmus horizontal o vertical. Y además los pacientes pueden tener hipertensión, pueden tener taquicardias, disritmias cardíacas, los pacientes pueden tener ataxia, disartria, rigidez muscular, hiperacusia, convulsiones, se pueden presentar con hipertermia, confusión, delirio, amnesia. Nada de esto que es característico para PSP. Lo importante es la agresividad y el nistagmus horizontal o vertical. Un poquito más la parte del vertical. Y en cuanto al tratamiento de PSP, terapia de soporte y benzodiazepinas. Ok, además de esto, tenemos LSD, LSD. Este es un agonista de serotonina, los receptores 5-HT2A. Los pacientes, lo más característico, se van a presentar con psicosis. De resto, son cuestiones, pues más que todo de alucinación, marcada ansiedad, paranoia, midriasis y otra cosa es despersonalización, que no es muy característico de otras intoxicaciones. Usualmente aquí no hay tantas modificaciones, por ejemplo, la presión arterial o del pulso. O sea, usualmente es más que todo alucinación, despersonalización, psicosis y el tratamiento también es de soporte. También está MDMA o éxtasis. También son agonistas de los receptores 5-HT2A de serotonina y los receptores D2 de dopamina. Manifestaciones de éxtasis que me pueden apuntar. Primero, taquicardia, hipertensión,
hipertermia, diaforesis, agitación severa y como se sabe característicamente, estos pacientes están en riesgo de hiponatremia. Además de esto, varios otros síntomas inespecíficos como bruxismo o alucinaciones en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, bueno, si tiene hiponatremia, tratar la hiponatremia. Eso sería más o menos con los alucinógenos. Ahora vamos a hablar de los estimulantes. En cuanto a los estimulantes, tenemos a cocaína, que sería el primero. Cocaína, como el estimulante que es, va a inhibir la recaptura de dopamina, serotonina y norepinefrina. Entonces, por tanto, va a aumentar los niveles de las catecolaminas, de estas catecolaminas, en la sinapsis. Entonces, lo primero que vamos a mencionar de cocaína es del modo de cómo se consume, que es por inhalación. Entonces, como el primer método es por inhalación, y entonces aumentan las catecolaminas ahí en la nariz, especialmente en el septum, que están pues frágil, los pacientes van a tener epistaxis. Y también como aumentan las catecolaminas aquí, las catecolaminas causan vasoconstricción y pueden causar vasoconstricción de algunas arterias distales que irrigan cierta parte del septum nasal. Lo característico de estos pacientes es que tengan perforación del septum nasal. Esto es algo crónico, o sea, con muchos años de que consumen cocaína, terminan con esta perforación ahí. Si yo lo hallo al examen físico, me sugiere, este paciente es un usuario de drogas. En cuanto a la parte de la intoxicación aguda de cocaína, las manifestaciones van a ser euforia, los pacientes van a tener sudoración, van a tener taquicardia, va a tener hipertensión, y hipertensión aquí si lo pongo en otro color, porque es una hipertensión significativa. Y esta hipertensión, incluso en estos pacientes, puede desencadenar una hemorragia cerebral. Los pacientes van a tener midriasis también. Los pacientes también van a tener síntomas cardiovasculares, pueden tener dolor precordial, que puede ser una angina, o también se puede complicar con que los pacientes tengan un síndrome coronario agudo, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, o incluso hasta muerte súbita cardíaca. Además, los pacientes pueden tener arritmias cardíacas. Y de cocaína, algo bien característico de la abstinencia sería un crash psicológico. Es decir, cuando ellos están con la intoxicación aguda, ellos están eufóricos, taquicárdicos, todo bien, todo excelente, pero cuando paran de tener los efectos, entonces caen al otro lado. Y este crash psicológico se puede manifestar como depresión severa, con ideación suicida, bueno, miosis y agitación psicomotora. Entonces, esto también en la parte de abstinencia de cocaína. En cuanto al tratamiento, pues bueno, no hay una droga específica que revierta cocaína, pero sí puedo usar benzodiazepinas para la agitación. Y para la parte de la hipertensión, entonces yo debo usar bloqueadores tanto alfa como beta, o es decir, la betalol. Incluso puedo usar solo bloqueadores alfa como fentolamina, pero no puedo usar solo bloqueadores beta. Está contraindicado porque puede hacer desencadenar que el paciente tenga una crisis hipertensiva, porque tendría solo efectos alfa sin oposición. Entonces, no usar solo beta bloqueadores. Beta bloqueadores selectivos. En el contexto que un paciente tenga un infarto agudo del miocardio por intoxicación por cocaína, yo hago todo lo mismo: un infarto, aspirina, cateterismo, nitratos, todo, pero no puedo dar pues carvedilol ni ningún beta bloqueador selectivo.
Entonces, en ese caso, ahí podría dar bloqueadores de canales de calcio o alfa bloqueadores para reducir el vasoespasmo. Entonces, seguimos en cocaína a otro que son las anfetaminas. En cuanto a las anfetaminas, va a ser bien similar a cocaína. Los pacientes también van a tener hipertensión, también van a estar taquicárdicos. Los pacientes también van a estar con midriasis. Incluso pueden estar con hipertermia y diaforéticos. Lo que me podría apuntar un poco más a anfetamina sería pues la parte de que tiene psicosis y agitación severa. Y de esta psicosis hay una que es bien característica y que se llama parasitosis delusional. Esto es que los pacientes sienten que tienen parásitos que le suben por todos los brazos. Y entonces ellos tienden a rascarse ahí en todos los brazos pensando que tienen parásitos. Y un hallazgo crónico dermatológico, por ejemplo, los pacientes que tienen desorden de uso de anfetaminas, es que van a tener un rash porque se la pasan rascándose por todos los brazos por la parasitosis delusional. Similar a cocaína, si tienen abstinencia, también van a entrar en un crash psicológico. El tratamiento aquí sería de soporte, incluyendo líquidos IV, especialmente por la parte de la si están hipertérmicos. Y benzodiazepinas para tratar la agitación y si los pacientes llegan a tener convulsiones. Entonces, con esto terminamos el video de toxicología y la primera parte de sobredosis y los veo para el siguiente video donde abarcaremos la segunda parte de sobredosis.